saludo para todos y bienvenidos a este nuevo programa de opinión del periódico digital Giro en U. Nuestro programa el día de hoy versará de la investigación que se está haciendo en las universidades y cómo éstas promueven el desarrollo integral de los estudiantes. Le damos la bienvenida a nuestros participantes el día de hoy. Profesores, bienvenidos, la cámara es de ustedes. Buenas, Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, gracias Nicole por la invitación, gracias por invitarme a este programa de opinión. Bueno, cabe resaltar que ambos invitados juegan un papel importante en la investigación, precisamente aquí en nuestra corporación universitaria Minuto de Dios Centro Regional Girardot. Ambos tienen una vasta experiencia en procesos investigativos, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la introducción. Yo por lo menos soy docente de investigación hace ya 2 años aquí en la universidad. Y pues he desarrollado varios proyectos y estoy asesorando los proyectos de investigación de los docentes y de los semilleros acá en la Universidad Uniminuto. Yo inicié con la universidad hace 16 años y eso desde ese momento fue un proceso de investigación, de construcción, pero digamos que primero en el programa de comunicación social asesorando programas, el programa y asesorando tesis de grado, y luego hace como 3 años directamente en el departamento de investigación de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, profe Orlando, profe Federico, bienvenidos y vamos a empezar. Las preguntas que el día de hoy vamos a debatir en este programa fueron formuladas por los estudiantes de la lectiva del profesor docente Oscar Mario Pardo. Entonces, vamos con la primera. ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer investigación aquí en la academia, en las universidades? Profe Federico. Bueno, básicamente es importante porque sin la investigación una universidad no pierde su razón de ser. Una universidad sin investigación es una empresa común y corriente. Una universidad con investigación es una empresa de conocimiento, de producción, de construcción y de búsqueda de conocimientos nuevos. La investigación es la razón de ser de una universidad. Estoy totalmente de acuerdo. Si la universidad no investiga, entonces ¿quién investiga? Es el escenario ideal para la investigación, es el laboratorio que tenemos en Colombia y en todos los países para salir del atraso y poder generar alternativas de solución a cosas que están pasando aquí y ahora. Bueno, yo ya había mencionado que ustedes tienen una experiencia vasta en procesos investigativos, pero entonces quiero que nos digan cuáles son los principales retos que tiene la investigación en las universidades, profe Orlando. Yo creo que un reto fundamental que tiene la universidad es dejar de pensar que lo de afuera es lo importante, empezar a hacer una mirada desde la universidad, desde el contexto local, para poder abordar las problemáticas que son regionales y luego nacionales. Si seguimos esperando que las soluciones nos lleguen de afuera, pues vamos a continuar en ese statu quo en el cual permanece el desarrollo científico en Colombia. Uno de los retos es vencer los prejuicios con respecto a la labor investigativa. Creer, por ejemplo, que la investigación es una actividad exclusiva de académicos que tienen escritorios llenos de papeles y una biblioteca de 5.000 ejemplares y una cantidad de formación inalcanzable, etcétera, etcétera. Es vencer ese prejuicio y vencer esa barrera, que es una barrera impuesta por ciertos estereotipos, y pensar que investigación es una actividad muy natural a la vida misma, ¿no? Uno investiga todo el tiempo. Otro de los obstáculos o de los retos es vencer la exagerada burocratización de los procesos de investigación en la universidad. Para uno poder investigar tiene que empezar llenando una cantidad de formatos que desaniman a cualquiera. Vencer o lograr humanizar esos procesos de investigación para que la gestión del conocimiento se dé efectivamente es uno de los retos que tiene que asumir cualquier universidad, hacer que la investigación sea fácil y no difícil. Bueno, ¿creen ustedes que se está haciendo o se está investigando de manera correcta? ¿O ustedes desde su experiencia agregarían ítems adicionales para fortalecer ese proceso investigativo? Profe Federico. Yo no sé, preguntarnos si estamos investigando de una manera correcta es como preguntarnos si estamos como lavándonos los dientes de una manera correcta o algo así. Mejor dicho, ese tipo de estándares son los decide cada universidad. Y nosotros no somos quienes para decir si lo estamos haciendo correctamente. Lo que yo puedo dar fe es que los profesores que están investigando aquí en esta sede, en Girardot, lo están haciendo bien desde el punto de vista motivacional, es decir, están respondiendo a ciertas necesidades que la comunidad necesita y están formulando bien los proyectos. Necesitamos mucha asesoría en lo metodológico y en eso estamos haciendo esfuerzos, pero si me preguntas si es una pregunta de sí o no, yo tendría que decir, no sé,
No sé, eso lo dice la sociedad, las investigaciones las valida la sociedad. Si después de terminada una investigación hay un impacto positivo o negativo o hay un conocimiento nuevo, eso es un indicador de que se investigó correctamente o de que sabíamos algo que no sabíamos antes. Sabemos algo que no sabíamos antes. Bueno, saber si estamos investigando correctamente, hombre, existe un método, una manera de hacer, pero realmente cuando se está investigando, precisamente el proceso nos va llevando, los procesos no son todos iguales, no hay dos investigaciones que se parezcan, así sean sobre el mismo tema, no hay una metodología correcta o incorrecta, hay una manera de hacerlo correcto o incorrecto, yo diría que no. Creo que hay ganas y eso es lo más importante. Creo que a partir de arriesgarse a empezar a investigar, de arriesgarse a tomar decisiones frente a procesos que se deben hacer ahora y no dentro de 10 años cuando yo decida si esa es la mejor manera de hacerlo, es la forma. Es decir, tenemos que tomar riesgos y tomar riesgos en el momento de avanzar con los procesos. Empezar a buscar, es como buscar la fórmula de convertir el cobre en oro, ¿no? ¿Será que esta sí es la manera o no es la manera? No lo sabemos. Lo que creemos es que hay muchas ganas y hay muchos deseos de hacer las cosas bien hechas desde el punto de vista profesional. Bueno, la figura de un investigador comprende muchas características, pero ¿cuál creen ustedes que es la más importante, la fundamental para iniciarse en este proceso investigativo, profe Orlando? Bueno, la figura de un investigador es que volvemos al estereotipo. Entonces el investigador pareciera que fuera el personaje de bata blanca en un laboratorio y eso hace rato que dejó de ser así. Debemos pensar en que la figura del investigador debe ser una persona que todo el tiempo se esté autocriticando, es decir, que sea capaz de decir, mire, estoy haciendo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Cierto? Que sea capaz de asumir a partir de su trabajo la posibilidad de que otro le diga que lo que está haciendo no es lo mejor porque optó por el teórico, optó por la metodología que no debería optar, es decir, que tenga la posibilidad de recibir crítica, pero sobre todo de hacerse crítica. Creo que esa es la mejor figura que puede tener un investigador, tener la capacidad de reconocer que se equivoca y tener la capacidad, y al tener esa capacidad de reconocer que se equivoca, tener entonces la capacidad de traspasar esa misma barrera para mejorar sus procesos de desarrollo investigativo. Sí, correcto. Una característica de un investigador tiene que ser indefectiblemente o casi que imprescindiblemente la pasión. La pasión, digamos, las ganas de hacer algo, esas ganas que no te dejan rendirte ante los primeros obstáculos o ante el obstáculo más difícil, el deseo el compromiso que tiene con la realidad que está interviniendo, por ejemplo. Entonces, sí, yo soy un investigador social y estoy en una comunidad y resulta que no me han soltado mi presupuesto, por ejemplo, todavía por parte de los administrativos. Eso no puede ser un obstáculo para que mi investigación no se lleve a cabo. Por lo menos no hago lo operativo, pero tengo que adelantar lo teórico. Entonces, pasión y disciplina es lo primero, pero eso no son virtudes exclusivas de la investigación. Cualquier cosa sin esas dos virtudes pues no se hace nada. Bueno, ahora vamos a irnos a un plano más mundial. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual publicó que los mejores países en cuanto a investigación y patentes son Estados Unidos en primer lugar y China en segundo. China está invirtiendo aproximadamente 1,7% de su Producto Interno Bruto en procesos investigativos y Estados Unidos pues está invirtiendo casi la misma suma o un poco más, 1,8%. Se traduce aproximadamente a 141 mil millones de dólares en la cifra. Sí, exacto. Y hablamos de que Colombia está invirtiendo 0,2% de su Producto Interno Bruto en investigación. ¿Qué creen ustedes que hace falta para que el gobierno colombiano se enfoque más en la investigación? ¿Qué está sucediendo, profe Federico? ¿Puedo hablar de política? Por supuesto. Hace falta que votemos por otra gente, para que votemos por otra gente, que los que están ya hagan un paso al costado, den un paso al costado y votar por otra gente con nuevas ideas, gente que tenga otra educación, que venga de otras universidades, gente que no tenga ninguna clase de compromisos políticos ni sociales, nada, gente nueva que tenga experiencia. Eso es lo que hace falta indefectiblemente, votar por otras personas. Bueno,
¿Cuánto está invirtiendo Colombia en la investigación? Yo siempre digo esto, cuando Colombia fue a la guerra de Corea, Colombia producía más o menos 7 veces el Producto Interno Bruto de Corea. Entonces pasó la guerra de Corea y hoy en día únicamente la Hyundai, ¿no?, produce 7 veces el Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces yo a veces digo, ¿será que nos hizo falta una guerra? Y quizás no, lo que nos hizo falta fue... Nos sobró una guerra. Sí, nos sobró una guerra. Había una guerra interna de 50 años donde nos desgastamos en procesos que, digamos, no vale la pena traer aquí, pero que todos conocemos y que finalmente lo que han hecho es mantener a las mismas personas decidiendo las mismas cosas siempre. Entonces no se invierte en investigación porque hay que invertir en otros aspectos sociales, pero tampoco mejoramos los aspectos sociales. Entonces finalmente no estamos haciendo nada. Hace unos días escuchábamos al profesor invitado, él nos decía que había que producir conocimiento y decía algo como que en Dinamarca sucedían estas cosas y yo le decía, pero es que estamos en Cundinamarca, profesor, y en Cundinamarca pasan estas cosas y desconocemos el contexto local y queremos que nuestros universitarios solucionen el problema haciendo investigación, pero el problema no son los universitarios ni es la universidad, el problema viene de mucho más atrás, quizás desde el prekinder, cuando yo le digo a un niño cómo es que hay que pintar una rosa y no le doy la oportunidad de que él la pinte y que diga, no, es que en mi casa las rosas son así y entonces yo por eso las pinto así, o a mí me parece que hay pintado una rosa así, al docente le parezca que no, que eso no es una rosa sino es un clavel o eso es un mamarracho, y entonces de alguna manera le empezamos a amarrar al estudiante la posibilidad de pensar y empezamos a decirle, estudiante, usted está hecho para recibir conocimiento y el que tiene conocimiento soy yo, y entonces si usted va a hacer una investigación yo soy el que tiene que decirle cómo es que la tienen que hacer porque usted no sabe. Entonces podemos invertir todo el recurso del mundo en investigación, pero si el recurso no está amarrado a un cambio de mentalidad, no lograremos mayor cosa. Hay que invertir es en cambiar la mentalidad, no en investigación. En eso es lo que hay que invertir. Bueno, entonces esta pregunta surgió en torno a un debate y va más como en la parte política. ¿Creen ustedes que el hecho de que nosotros no invirtamos esa cantidad de dinero en procesos de investigación tienen algo que ver con que nos han tenido como países netamente productores de materias primas diferentes a producto intelectual? Profe Federico. Puede que sí, no, de hecho sí. La firma de todos los TLCs tiene mucho que ver con eso. Somos un país que va a pasar. Ahora, con la firma de los TLCs, vamos a dejar de ser un país productor de materia prima a ser un país que manufactura materia prima. Es decir, nos vamos a llenar de lo que ya nos estamos llenando, de maquilas, de arroz de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que tiene que ver, pero no, eso no significa que en la producción de materia prima no quepa la investigación. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que las semillas transgénicas, ahora nosotros no podamos producir nuestras propias semillas, sino que en virtud del decreto S970 que produjo ese documental hace 3 años tan exitoso. Entonces ya no, los campesinos que producen arroz ya no pueden sembrar su semilla de arroz, sino que tienen que comprar su semilla de arroz, la de Monsanto, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas obviamente nos vuelve, son estructuras que se van a perpetuar en todos los aspectos de la realidad. Así como no nos dejan producir nuestro propio arroz, no nos van a dejar producir nuestro propio conocimiento. Y entonces si no nos van a dejar producir nuestro propio conocimiento, pues estamos supeditados al segundo plano de todo, menos de ciclismo ni de fútbol. Bueno, digamos que las decisiones económicas de este país hace rato que dejaron de pasar por la presidencia y por el Congreso de este país. Son decisiones a nivel global y Colombia produce muchísimas cosas y se hace investigación. Si nosotros vamos a mirar el producto que más exportamos en Colombia, que es el café, ¿cierto? Toda la investigación que ha habido en torno al café ha permitido que ese grano de café sea especial y sea muchísimo más productivo, sea mucho más sabroso, incluso que tenga muchísima mayor variedad, y eso nos ha mantenido siendo productores de café. Vuelvo al ejemplo que daba antes sobre la guerra de Corea. ¿Por qué nos invitaron a pelear en la guerra de Corea? Porque éramos un país que en un momento estaba en una bonanza, es decir, éramos productivos, teníamos riqueza, ¿cierto? Y estábamos en lo alto de la cumbre, pero eso dejó de pasar, ¿sí? Dejó de pasar porque cuando a mí me mandan, yo envío el café, ¿cierto? Y me lo vuelven soluble, pues es imposible que yo vaya a ganar. Es decir, es imposible que yo pueda producir lo suficiente para que me salga más económico comprar el producto después procesado, con un valor agregado. Entonces,
esas decisiones políticas de seguir siendo productores ahora nos están llevando a la minería. Entonces ahora la locomotora, la minería y todos adentro del país diciendo venga, pero vamos a acabar con nuestras zonas verdes, vamos a acabar con nuestra ecología, vamos a acabar con nuestro sistema de agua por la minería, y el gobierno está pensando en que eso es lo que hay que empujar. Pues nos lleva a dónde? A que hay que seguir produciendo. Ahora ya no lo que está sobre el nivel de la tierra, sino lo que está dentro de la tierra, en lo cual todos conocemos que hay muchísimas riquezas. Entonces, ese es un tema que realmente hay que revisar muy bien, que ojalá los colombianos pudiéramos decir, venga, dejemos de pensar en que eso está mal y hagamos alguna cosa. Pero creo que Colombia está acostumbrada a estar feliz, y entonces nos ponemos feliz, como decía Federico, por el ciclismo y por el fútbol, y pareciera que, bueno, al menos tenemos algo que mostrarle al mundo, que es más allá que simplemente materia prima, sino es un producto ya terminado y elaborado. Bueno, ya volviendo un poquito al plano más universitario, ya habíamos mencionado que ustedes tienen una vasta experiencia en semilleros de investigación. Yo quisiera que ustedes nos dijeran si creen que hay un campo de la investigación que requiere un poco más de esfuerzo universitario. Puede ser el campo de la salud, de la ciencia, tecnología, entre otros, profe Federico. Sí, hay un campo, y es un campo bastante amplio que aplica a todas las disciplinas. Es el campo de la autocrítica y de la reflexión. Lograr que uno se interese en su propia comunidad. Los estudiantes de todas las universidades que no son de Bogotá o de los centros grandes urbanos tienen una aspiración inicial de salir egresados, y irse a emplear o en una gran empresa o en una gran ciudad, ¿cierto? De manera que el conocimiento que podamos producir en esta universidad, por ejemplo aquí en Girardot, se va a perder, y da mucha tristeza cuando un estudiante tiene como una aspiración fundamental como irse a trabajar, por ejemplo, aquí en comunicación social. Muchos, ya no sucedía tanto, pero hace unos 10 años sí sucedía, que los estudiantes llegaban con las ganas de ser presentadora de noticias de Caracol. Digamos, ¿cuántas presentadoras de noticias de Caracol hay? Pues dime tú, ¿cuántas hay? Cantidades. No, ¿cuántas hay en verdad? ¿Cuántas en una emisión? En una emisión pueden haber dos. Dos, listo. Incluidas Dos. las de sección. O sea que las aspiraciones de un estudiante de comunicación social, no solo de esta universidad, sino de cualquiera, es ocupar una de las dos únicas vacantes que hay en un país, ¿cierto? Y esas son las aspiraciones. Cambiar esa mentalidad es uno de los retos. Y eso se logra mediante el ejercicio de la autocrítica y de la reflexión, y de ayudar al estudiante a conocer la máxima filosófica e investigativa por excelencia, que es conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo es conócete tú, pero también conoce tu realidad, y ese trabajo nunca va a acabar. Entonces, a tu pregunta de por qué si hay algún área de conocimiento, algún programa, sí, todos los programas de conocimiento que necesitamos hacer ese ejercicio, y eso se logra mediante la incorporación de docentes que tengan ese perfil de investigación, y también docentes que tengan la inquietud investigativa también desde lo operativo, ¿sí? A eso me refiero. Cuando hablamos de los semilleros, siempre lo relacioné con esas matitas pequeñas de maíz que tenían en el patio de mi casa, ¿no? Allí estaba el semillero de maíz. Y después uno cogía esas plantitas y las replantaba ya en el terreno, y wow, aparecía el maíz de una manera mágica, ¿cierto? Nosotros, al formular los semilleros de investigación, quisiéramos que eso se replicara, pero que se replicara con un sentido lógico, y es un sentido de generar en el profesional, sea cual sea el área en el que se vaya a desempeñar, esa capacidad de llegar allá y entender que la realidad se puede transformar, que la realidad es ese escenario donde yo, como profesional, actúo y hago que las cosas mejoren. Pero, ¿qué está pasando? Que nosotros salimos muy buenos, ¿pero para qué? Para hacer caso. Entonces nos graduamos, ¿y usted qué sabe hacer? Yo sé hacer caso. ¿Y cómo es a saber hacer caso? Pues hacer lo que hay que hacer y punto. Entonces nuestro trabajo se convierte en una acción repetitiva que empieza a las 8 de la mañana con un buen tintico, ¿cierto? Si la oficina tiene cafetería, y luego termina a mediodía la primera etapa, y luego regresa usted sobre la 1, 2 de la tarde a esperar que sean las 4:30, 5 para poderse ir. Y todos los días repite la misma acción y genera los mismos procesos, y siente que hay cosas que están mal, pero bueno, yo fui a hacer caso, entonces yo hago caso, y si yo me porto bien, posiblemente me van a promover. Falso. Realmente la gente que logra cambiar escenarios, espacios, lugares de trabajo es la gente a la que promueven, porque es la gente que genera cambios, es la gente que genera productividad, y creo que hacia allá deberíamos pensar.
No todos los que están en un semillero de investigación se van a volver investigadores, pero sí todos los que están en un semillero de investigación deberían asumir la actitud crítica de la que habla Federico, es decir, poder llegar, poder empoderarse, hacer apropiación de lo que están haciendo y generar unos procesos de mejora continua sobre todo lo que estén haciendo. Bueno, desde la experiencia de ustedes dos, ¿cuál es el aporte significativo que usted, profe Federico, ha ofrecido a los procesos investigativos? Una característica fundamental que ustedes crean que ha sido el punto de partida para esa motivación investigativa. Bueno, pues que ponerse a hablar uno del trabajo de uno mismo, más bien trae a un estudiante que haya y que te diga eso. Yo lo que digo es lo que yo pongo, de mi parte, yo pongo ganas, trato de lograr, mejor dicho, no salgo de un salón de clase hasta que el tema no quede totalmente entendido o parcialmente entendido, o que por lo menos el estudiante o el grupo de estudiantes se sientan normalmente satisfechos con un servicio que uno está prestando. Yo pongo eso y pongo buena voluntad y disposición, pero no sé si Xochitl vaya a decir algo distinto. Eso es lo que tenemos que poner para trabajar en esta universidad, es una vocación. Bueno, definitivamente lo que estás preguntando es algo, Como dice Federico, que hay que preguntarle a los otros, pero definitivamente lo que uno hace es tratar de construir un escenario, por lo menos yo, donde el estudiante sienta que la investigación no es eso, ese perfil aburridor, y entonces léase a Hernández Sampiere y uno les da el libro, es una cosa así de gorda, y entonces, ¿y esto cómo se traduce? Y entonces usted aprende a hacer estadística, y para qué sirve la media, y para qué sirve la mediana y la moda, y vaya a hacer una encuesta y le pone las fórmulas y la saca, y luego dice, ¿yo qué hago con esto? Bueno, y estos datos que me están diciendo, es de alguna manera poder decirles, mire, es que esto tiene formas de verlo, tiene alternativas de verlo, esto no es cuadriculado. La investigación, más allá de que sea el enfoque que sea, lo que intenta es mostrar la realidad, pero para hacer eso, digamos, lo que más nos interesa a nosotros como docentes es poder sembrar esa semillita de inquietud en cada uno de los estudiantes. Creo que esa es la mejor forma de lograr que los procesos se den, se gesten. Bueno, ya para finalizar, quisiera que ustedes nos contaran cuál ha sido el proceso más difícil que han tenido que enfrentar al momento de iniciar una investigación. ¿Cuál ha sido ese problema o eso que les ha dejado mayor recuerdo, un sabor agridulce al momento de empezar a investigar, profe Federico? A mí, empezar, o sea, aparte de enfrentarse al papel en blanco, que es un proceso, un enfrentamiento que todos en una universidad tenemos que enfrentar, es como tratar de sacar a la gente de la zona de confort, porque la investigación, si bien es apasionante y si bien es no es una fiesta la investigación, no la vamos a pasar bien, pero es que la investigación es un proceso académico. A ustedes, a uno en la universidad le encanta la universidad, pero se acuerda de lo bueno pero uno no se acuerda que trasnochó, que leyó, que tuvo que ver cosas que no quería ver, que se enganchó en una disputa con un compañero, con un profesor, que este profesor me la montó. Lo mismo sucede en la investigación. Entonces, cuando uno sale de la universidad, uno entra a un ambiente laboral y uno entra a una comodidad. Pasa mucho con nosotros los profesores. Nos hemos formado para ser profesores y llegamos a una universidad a dictar clase y listo, nos acostumbramos a esa manera de hacer las cosas. La investigación supone salir de esa zona de confort, supone volver a leer, volver a estudiar, volver a presentar informes, volver a trasnochar, volver a participar en congresos, volver a los viajes, volver a hacer producción intelectual. Tratar de convencer o de hacer compatibles esa salida de esa zona de confort también con la falta de recursos que hay o con lo difícil que es investigar en Colombia. Eso es una de las cosas más difíciles que un líder de proceso de investigación tiene que enfrentar. Eso solo se logra mediante mucho diálogo, mucho consenso y mucho trabajo como de motivación. Bueno, uno de los mayores sinsabores es darse cuenta que los estudiantes están haciendo investigación porque les toca. Eso no hay nada peor que un estudiante que le diga a uno, uy, pero tengo que leer todo eso, profe, pero es que usted cree que es lo único que tengo que hacer. Entonces, esa es la parte maluca. Lo bueno, digamos que
ese sinsabor es que al final de cuentas la gente termina graduándose, ¿verdad? Y dice, hombre, me trasnoché, la luché, entendí que era lo que me estaban pidiendo, lo pude plasmar en el papel, encontré datos que fueron interesantes y al final, gracias a ese proceso que hice, pude terminar este ciclo profesional. Pero sí, siempre nos queda ese sinsabor de que pareciera que investigar es una obligación que el estudiante tiene para poderse graduar, porque finalmente se convierte en eso, y es así. Si usted se quiere graduar, tiene que hacer investigación. No, profe, yo hago un diplomado y me gradúo con un diplomado, y luego, ¿qué le piden en el diplomado? Pues que se siente y escriba una monografía. ¿Y qué es escribir una monografía? Es pensar, análisis crítico de un texto, de unos textos, de una realidad, para escribir un resultado. Es decir, al final, todos tendrán que investigar, quieran o no. Entonces, ese primer sinsabor del inicio, del arrancar, al final se convierte en esa dicha de, bueno, al menos entendieron que era lo que queríamos que vieran desde la primera vez. Bueno, ¿y lo más satisfactorio, profesor? Lo más satisfactorio de la investigación, no sé, hay un momento especial que es cuando uno le pone punto final al texto. Eso es lo más satisfactorio. Cuando uno dice, ya no está en mis manos, se fue, y uno le da a enviar. Eso es satisfactorio, se acabó, se fue. Bueno, satisfactorio, he tenido algunas satisfacciones a nivel personal con algunos estudiantes de esta universidad que hemos batallado muchísimo con trabajos de grado y que al final uno ve que se logra terminar, que ya uno logró esa tarea de ayudarles a terminar procesos que han sido interesantes y que hoy en día los vemos reflejados. Y aquí me voy a develar un montón de años. Después de estar aquí, saber que esos estudiantes que en algún momento uno formó, que uno les sembró esa semillita de la investigación, hoy en día son compañeros de trabajo nuestro. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, encontrarse uno con profesionales en el mercado laboral a los cuales uno pudo apoyar en el proceso de formación profesional. Bueno, profesores, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este programa el día de hoy. ¿Alguna acotación más por hacer ya para finalizar el programa? Conócete a ti mismo. Profe Orlando. Investigar es saber por qué pasa lo que pasa y de la manera que pasa. Bueno, y a todos los que nos están viendo, los invitamos a visitar la página de GiroENU, www.giroenu.com, para saber sobre las noticias de Girardot y la región. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Gracias, Nicole, muy amable, muy Gracias. rica la tarde. Gracias. Hasta luego.